Si tú te mueres primero, amor, ay, si tú te mueres primero, si eso ocurriera, ya no habría árbol que tocara el cielo, ni puerta que mirara al campo, y la calle se truncaría con el solo andar de mis pies. El español no acudía a su mente ni a la hora de repasar el alfabeto ni a la hora de rezar. Sabía por ser poeta que el lenguaje es algo que se debe llegar a gobernar como el alma, como la vida, y luego perder, como en la soledad más existencial. Así que indaguemos en la vida, obra y legado de la poeta, escritora, ensayista, docente y crítica literaria boliviana Blanca Vitúcter. Blanca Vitúcter López nació en La Paz el 17 de agosto de 1947. Egresó en Letras de la Universidad Mayor de San Andrés y posterior a ello, en 1973, egresó como licenciada en Pedagogía en la Universidad de París, donde también obtuvo en 1975 su maestría en Literatura Latinoamericana, con una tesis sobre la obra poética de Jaime Sáenz. Su trabajo como docente universitaria en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Católica Boliviana fueron un tiempo de lecciones compartidas con infinidad de estudiosos de la literatura. En este camino académico, dirigió el equipo de investigación para la redacción del ensayo titulado Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, publicado en 2 tomos el año 2002, en coautoría con Alba María Paz Soldán. Sin duda alguna, es un trabajo sumamente valioso que planteó nuevos hitos para entender el proceso literario en Bolivia. A lo largo de su trayectoria, Vitúcter se desempeñó como editora del suplemento cultural del diario La Razón, titulado La hormiga eléctrica, también de las revistas literarias Hipótesis y Piedra Imán. Organizó diversas publicaciones especializadas en literatura, publicó una gran cantidad de libros y recibió varios reconocimientos tanto dentro como fuera de su tierra por su labor como escritora. La obra poética de Blanca Vitúcter puede leerse de varias maneras. En todas ellas es visible la presencia de 3 líneas de continuidad. La primera implica la exploración de la conciencia como historia de una subjetividad autocrítica femenina. Los poemarios que extreman esta búsqueda son Asistir al tiempo, Travesía territorial en los negros labios encantados, La lagarta, Luminar y ángeles del miedo y El rigor de la llama, impreso en el año 2000. En los poemas mencionados, el personaje es una mujer que se busca a sí misma en sus palabras y en su memoria. Así, la escritura deviene en un campo de encuentro, descenso y cuestionamiento del derecho a escribir. La segunda línea trabaja con la reescritura y el diálogo con la tradición. El libro Ítaca es un tránsito entre la primera y la tercera línea, en el que se establece no solo la intertextualidad que presupone un conocimiento previo de la obra de Homero, sino principalmente el cambio que se da a la configuración del personaje femenino convertido en un estereotipo de fidelidad. Se incorporan al mito otros tiempos y otras lecturas que instalan lo femenino en lo cotidiano y que reponen el valor de la espera de sí misma, mucho antes que la del amado. La tercera línea, trazada a lo largo de dicha obra poética, nos permite asistir al diálogo con el pasado histórico, lo que tiñe a la poesía de esa memoria larga que opera a través de una colectividad. Los poemarios Noviembre 79,
Madera viva y árbol difunto, el verde no es un color y Cantatay. Estos textualizan rituales y momentos dolorosos de la historia boliviana del siglo XX. Es así que por medio de este diálogo con la historia, la memoria entra a formar parte de la escritura de Vitúcter. Otra senda en la que incursionó Blanca Vitúcter fue la biografía en torno a los que conoció de cerca. El primero de ellos es Jaime Sáenz, con el libro titulado Memoria solicitada, en el que comparte momentos vividos con el poeta paceño. Mientras que en el género de la novela destaca su novela corta El jardín de Nora, de 1998. Vitúcter falleció en la ciudad de Cochabamba el año 2004, cuando recién cumplía los 55 años de edad. La poesía de Vitúcter establece una contranarrativa del paisaje mediante el uso de una mirada poética que reinstala los imaginarios sociales y marginales al reconocer la materialidad de dicho paisaje. Y lo más importante, el papel político de la imaginación en la configuración del sentido de lo real. Vitúcter usa el lenguaje poético para reclamar realidades múltiples y conflictivas que se encuentran debajo de los nombres y apariencias armónicas de las cosas. También se comprometió con la historia y la hizo parte estructural de su poesía. Hizo que radicara en el territorio boliviano, ilustrando una absoluta correspondencia entre la memoria y el espacio. En pocas palabras, elaboró una poética que hacer responsable con su escritura y exigir una conciencia profunda de lo que ésta implica, trabajó la obra a la altura de la vida y por lo tanto de la muerte. Su primer libro, Asistir al tiempo, fue prologado por el poeta Jaime Sáenz, quien escribió lo siguiente. Blanca Vitúcter pertenece a una nueva generación que irrumpe bajo el signo de la autenticidad. Cantar a la ciudad es cantar a todo cuanto la ciudad implica. Tal el canto en la poesía de Blanca Vitúcter, pues en medio del enigma de la ciudad profunda, en medio de un vago sentimiento inexpresable, de júbilo y de tiniebla, siempre nos preguntamos ¿qué será de la ciudad? ¿Cómo será la ciudad? Por su lado, la literata Mónica Velázquez Guzmán define el valor del trabajo del autor. Blanca Vitúcter es, por la calidad y el aporte de su obra poética, una de las más importantes poetas bolivianas del siglo XX. A lo largo de los 10 poemarios ya publicados, propone la ruptura y la fragmentación de la voz poética por medio de variados recursos, entre los que destacan la intertextualidad, la colectivización del hablante y la pluralidad de las voces enunciativas. Su obra está marcada por el esfuerzo implacable de trabajar el lenguaje arduamente, hasta convertirlo en una zona crítica donde la densidad de los contenidos corresponda a la agudeza de las formas. Recordar puede ser un verbo anclado en el pasado, pero recorrer los senderos del fuego donde arden las palabras de Blanca Vitúcter, más que una evocación, es un acto que se consuma en un espacio temporal donde sus labios encantados soplan pulsaciones que se funden con la cosmografía de una escritura y una obra que la enaltece al puesto de honor de una de las escritoras más importantes de la literatura boliviana. Te leo y huelo las páginas y los panes de la mesa, y entonces, y las flores del comedor, y la madera recién encerada del comedor, madera viva. El pasado es un día, una noche, una forma de mirar tan plena y fatal que todo lo transforma. Tu cuerpo liberado en el lago, en el silencio, en los muros de cal en esta casa, en esta fecha, en este recuerdo, en este instante de saberse infinito y completo.